Bueno, buen día, buenos días. ¿Sois vosaltres i voleu? Segons els paperets. Sí, sí. Joan Pare. Sí, tranquil. Hola. Sí. Vale. Bueno, buenos días a todas, a todos. Bueno, las que estamos presenciales ya nos hemos encontrado esta mañana, a las 9 de la mañana, hora española, y bueno, nos hemos reunido en un espacio que yo creo que ha sido súper potente, súper enriquecedor. Hemos compartido las experiencias de las compañeras defensoras, ¿no? Hemos estado ahí hablando y nos han quedado muchas charlas para compartir, ¿no? Nos hemos ido, creo, todas con ganas de continuar y esperamos que en algún momento de la jornada de hoy podamos tener ese espacio que creo que todas necesitamos, ¿no? Para compartir un poquito más. Estamos ahora en esta sesión de las 12, que tenemos ya a Andrea ahí, queridísima, bienvenida, bienvenida también Karina. Bueno, en esta sesión, como sabéis, hemos invitado al grupo de investigación descolonial de aquí de la universidad, en el que bueno, forman parte varias personas, ahora se presentarán. Tenemos aquí a David Abril, tenemos a María Gómez, tenemos a Andrea y Karina, que además de participar en las jornadas y estar ahí a pie de cañón, también forman parte de este grupo de trabajo. Hay otros compañeros y compañeras que no nos acompañan, pero que también están, María Antonia Carbonero, Antonia Aguiló, ¿no? Y bueno, supongo que ahora os explicarán un poco la trayectoria de este grupo de trabajo y un poco cuáles son los aprendizajes y las incorporaciones que podemos tener en cuenta para todo lo que venimos trabajando desde ayer y durante la jornada de hoy. Así que bueno, os dejo con María y con David. Bienvenidos y nada, vamos a empezar. Sí. Entonces, ¿quién empieza? Bueno, buen día, buenos días. Gracias por estar aquí. Es una alegría para nosotras compartir este ratito. Es verdad que yo estoy un poco abrumada por el espacio porque es como enorme. Aunque doy clase en esta universidad, la verdad que espacios así tan grandes me abruman un poco, ¿no? Porque se genera una distancia y me encantaría poder estar en un espacio más íntimo, pero esto nos permitía estar en contacto con las compañeras de Argentina también. Nada, lo que vamos a hacer es contar un poquito. Nos cuesta un poco contar esta experiencia porque estamos aquí ante personas, unas mujeres con una trayectoria, unos saberes, unos conocimientos, que va a ser difícil que os podamos aportar mucho, pero bueno, aún así os contaremos un poquito de esta experiencia, ¿no? De estas trayectorias nuestras entretejidas a dos lados del océano y más allá. Y bueno, sobre todo para ver si podemos tejer puentes con todas y cada una de vosotras, ¿no? Con respecto a lo que es esta escuela de colonial. Si os parece, pues yo, sea Andrea o Karina, quienes queráis, podéis a lo mejor empezar os pasamos la palabra y nosotros hablaremos después. Cari, ¿querés arrancar vos? Yo voy a saludar igual, hola, porque aunque estoy de madrugón, puede que me mezcle las palabras y el café y tal vez sienta que trasnochamos y estamos como de resaca todas juntas, que podría ser muy hermoso si estuviéramos también. Así que buenos días para ustedes, buenas tardes o por ahí. Y Cari, ¿querés arrancar vos? Después sigo yo. Yo prefería vos, André, que arranques. Voy yo, dale. Voy yo. Todos, María, David, queridos, María Antonia, a lo lejos, un abrazo. Bueno, tiene sentido porque la idea Por favor. es como una cosa cronológica, ir organizando también cómo llegamos a la escuela colonial. Bueno, sepan disculpar mis lagunas de madrugón, pero en principio desde ayer también muy movilizada.
hubo muchas cosas que también tal vez no las tengo preparadas, pero igual se caigan, ¿no? Del pensamiento, del cuerpo, porque fue muy movilizador y supongo que lo sigue siendo. Y recuerdo algo que sí me quedó como grabado de la entrevista o de la presentación de Marcela Montanaro y de María Eugenia de Ecologistas en Acción, de este esfuerzo que supone para una organización tener algún tipo de diagnóstico interno para reconocer eh, prácticas que todas tenemos, no solamente una organización, pero prácticas que reproducimos racismos, que reproducimos formas de violencias, y lo que supone el desafío y la valentía de plantearlo al interior de nuestra organización, decir, bueno, pertenezco a este lugar, pero quiero dar esta pelea y quiero que también podamos transformarnos al interior, aunque esto no tenga toda la prensa que suele tener. Y siento que eso me interpeló y que tuvo mucho que ver que tiene mucho que ver con lo que quiero contar de nuestro grupo, de nuestro espacio, de nuestro recorrido. Bueno, por otro lado, también algo que no quiero olvidarme de decir, y es muy probable que estas cosas después, si no se dicen, dejan una huella difícil, ¿no? Porque después va por WhatsApp, perdón, no lo dije. Yo quiero agradecer muchísimo a las compas de la OCDS, a mis compañeras y a mis compañeros de grupo de allá de investigación también, de trabajo, de encuentro, por esta oportunidad de contar este recorrido, de haber podido también tejer y darle lugar a este proyecto que fue y que va a seguir siendo la Escuela Colonial, o como la llamemos, encuentros, o no sé, o capaz algún día sin tecnicismos y solo sea otra cosa, no sé cómo se irá nombrando y renombrando los encuentros, pero bueno, yo sí lo quiero como agradecer especialmente porque sé que supone también un reconocimiento a un laburo dentro de la institución compartido. Casi todo lo que voy a contar, que no es tanto tampoco, no les voy a hinchar demasiado, pero casi todo tuvo apoyo siempre de la Oficina de Cooperación o Compromiso o acompañamiento o consulta, o bueno, siempre estuvimos tejiendo en esa red. Y es la red, al menos a nivel afectivo, la que más aprecio, la que junto con el grupo, por supuesto, la de las que más admiro también. Y bueno, y voy a compartir pantalla, si no me pongo solemne, que me sale la voz de cura hasta ahora. Y no queremos eso, claramente. Bueno, se está viendo, supongo que sí, porque el Zoom va genial y porque ya no falla, después de 2 años de pandemia, y si falla, bueno. Y es apenas una especie de collage, porque son muchos años de trabajo, que eso podría no significar nada, pero en principio creo que sí significan cosas, tanto en 2 niveles, ¿no? En el nivel institucional, en el nivel de espacios de trabajo, de pensamiento, de espacios de marcos también de abordaje, de marcos teóricos, que son herramientas también para pensar, para accionar y para transformar los marcos teóricos, ¿no? Y también esa combinación de saberes, de epistemologías, que cuando las mezclas todas juntas de manera intuitiva, no sabes muy bien qué estás haciendo, pero sabes que va por ahí, que la urgencia está puesta ahí, porque al menos en este grupo nos atraviesa la acción política, lo público, lo de estar en territorio, ¿no? Y eso, bueno, fue algo que estuvo desde el principio. Y claro, ¿cuál era nuestro territorio? Bueno, en 2 niveles que lamentablemente se viven como 2 esferas completamente separadas, pero es parte de lo mismo, ¿no? El nivel del campus, la institución, esa lejanía que hay del campus en relación a la ciudad, por ejemplo, a Ciudad, incluso a Parforana, creo que está más cerca de Parforana a veces que de Ciudad en términos simbólicos también, ¿no? Y también esta otra cosa que estaba pasando y que sigue pasando en la isla, por eso voy a territorio. Nosotras, nuestra experiencia es situada en territorio, en este recorrido, y ese territorio es Arroquetas, la isla, y es Mallorca concretamente. Y claro, y se da en un contexto previo, es decir, yo conozco a María Antonia Carbonero, que es nuestra directora del grupo, nuestra coordinadora. Mi caso personal, me gusta también llamarla mi compañera, mi amiga. La conozco en 2007 en el marco de una invitación que se hace a Nancy Fraser, que vino a la UIB y dio unas conferencias, y bueno, en ese intercambio conozco a María Antonia, conozco también el trabajo que están haciendo en otro grupo de investigación, donde ella formaba parte históricamente y además una persona muy valorada dentro de la institución. A mí me encantó conocerla, empezamos a conversar y aparecimos así como apariciones, diferentes personas de
del sur, diferentes personas de América Latina, que nos interesó empezar a reconocer y a leer y a investigar en torno a marcos teóricos que estaban llegando concretamente desde América Latina. No los identificábamos muy bien, la verdad, porque no sabíamos qué era esto de lo postcolonial, lo descolonial, lo decolonial, si era de América Latina o era de la India, o si era de dónde venía todo esto y por qué nos interpelaba, ¿no? Y eso fue importante empezar a reconocer qué era el feminismo comunitario, qué eran los feminismos en plurales, por qué los plurales, por qué el arquetipo de mujer ya no era suficiente, por qué preguntarnos por las mujeres, por qué las mujeres tampoco eran suficientes. Bueno, problematizar el sujeto político de los feminismos, no es que no bastaba, sino que no nos alcanzaban los niveles de análisis que teníamos para una realidad absolutamente compleja y atravesada en el Estado español y en territorio de Mallorca por la migración, concretamente. La mayoría de ese grupo éramos migrantes, y la mayoría migrantes de América Latina. Y armamos una especie de seminario donde nos juntábamos a leer y a debatir textos. Así conocí a Cari, por ejemplo, así fue el primer texto que leí de Karina Vidaseca, hoy amiga y compañera de ruta también, y todo era muy extraño, y sin embargo, y esto es algo que me parece muy valioso por las emociones que despiertan los marcos teóricos, así como era extraño, no nos era ajeno. Nos estaba nombrando, algo nos estaba interpelando, nos estaba llamando. Y entonces empezamos a hacer acciones para llevar eso a otros territorios, pero nos interesaba especialmente, queríamos acentuar que esto venía desde el espacio de la universidad, no porque nos diera ningún tipo de autoridad en la calle, sino porque esa frontera difusa entre lo que es el campus, lo que es la universidad y lo que es la calle, entre comillas, porque tampoco son calles, tampoco es el Estado que tiene el espacio público, bueno, con licitaciones para bares, ¿no? Pero bueno, empezamos a encontrar espacios donde sí hacíamos alianzas. Y acá están como algunas memorias de esos espacios, que algunos siguen estando, otros ya no, como la librería Transitant, el Café a Tres Bandas, espacios donde pudimos hacer muchísimas acciones y encontrarnos a ciclos de cine debate, talleres, no sé, espacios de conversatorios, también de contención, porque no, a veces solamente había que encontrarse para contarse lo que se estaba viviendo. Es en un momento donde también la universidad está pasando por una campe, donde se está intentando, bueno, intentando no, donde evidentemente se está aplicando un cambio legislativo que va a afectar la vida de todas y todos en la universidad. Entonces también el Ramón Llull estaba atravesado por una campe, y eso también nos interpelaba porque era muy extraordinario que hubiera una campe en un espacio donde para pegar un cartel hay que pedir un permiso o hacerlo en el lugar correcto, ¿no? En el lugar donde te dicen que hay que pegarlo, y de repente, bueno, todo estaba desbordado. Inmediatamente después, a los pocos años, fue toda la movilización del 15M y demás, ¿no? Entonces, evidentemente ya había alguna necesidad, y las cosas no vienen de la nada, ni salen de abajo un ladrillo. Entonces, esos movimientos, esas situaciones que estábamos viviendo en la isla, claro, yo estoy yéndome como 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 y 13 y 14, y en fin, son muchos años. Por eso ayer Cari hablaba y diferenciaba en su texto y en su conferencia la distancia entre el archivo estatal y la memoria oral, ¿no? La memoria que compartimos. Es en territorio de memoria donde traigo estos materiales, porque creo que también nos sitúa, y porque siento que no estuvimos tan alejadas de donde estamos hoy, en el sentido que hay algo que sigue necesitando ser pensado, necesitando nuestra acción, nuestra participación. Y reconocer que la racialización, que los cuerpos racializados, que la matriz de la raza en términos de convivencia, nosotras no sé si sabíamos decir que eso era la colonialidad, decíamos otras cosas, pero íbamos por ahí, ¿no? Nos interesaba que los cambios legislativos suponían, por ejemplo, la invención ridícula y absolutamente ilegal de los centros de internamiento para extranjeros. Entonces, en festivales que tenían que ver con acciones feministas, por ejemplo, el Festival Ulsadols, que fue un festival que hicimos en 2013 en el marco del 8 de marzo, nos interesó meter actividades y programar acciones colectivas donde denunciábamos los centros de internamientos para personas extranjeras. Cárceles absolutamente ilegales, que no tienen ningún tipo de soporte, más allá de que con la pandemia algunas se desarmaron, hubo totalmente decisiones, pero en aquel momento todo estaba mucho más rígido en este sentido. Denunciar, por ejemplo, las empresas que son completamente
Ayer hablábamos de esto, ¿no? De hecho, cuando cerramos con Estrella y con Karina, se hablaba de cómo poner la mirada sobre las empresas y qué tipo de legislación se puede inventar para que haya algún tipo de control, de supervisión sobre esas acciones de, por ejemplo, pienso en Europa. En Europa, que tiene base en la isla, no me acuerdo el nombre, si es Globalia o cuál la empresa, pero que tiene base en la isla y que claramente participa en los vuelos de deportación, ganando millones de dinero. Entonces, bueno, digo, ahí había que también pensar formas de boicot, ¿no? No es casual que muchas acciones las hicimos con Tabla por Palestina, por ejemplo, que en aquel momento yo no conocía a las compas, Laura, por ejemplo, después nos hicimos amigas, Laura Camargo, compañeras que ya estaban en territorios, en otros territorios, y que sabían de boicots, que sabían de denuncias, que sabían hacer cosas que nosotras estábamos empezando a hacer. Empezando a hacer en qué sentido, en que queríamos también plantear que la agenda feminista, la agenda de los feminismos, incorporara la denuncia por la raza, incorporara las denuncias por las violencias institucionales o de las personas migrantes, y empezar a hacer otras alianzas. Por eso el sujeto político se nos estalló y se nos expandió y se nos problematizó. Y eso fue interesante que también pudiéramos acompañarlo desde espacios de la universidad y que combinábamos, como les decía, con esos otros talleres más informales, ¿no? Bueno, yo para hacerla un poquito más corta, solo comentarles materiales que ustedes pueden seguir viendo, que para mí no pasaron, no perdieron vigencia, no están en el pasado de la experiencia social, que por ejemplo es este documental, que no lo voy a poner todo evidentemente porque dura media hora, pero que se llama Sobre Raons, cerramos, bueno, tanquem el Centro d'Internament d'Estrangers. Les pido perdón por mi catalán, es horrible, lo intento, pero lo voy perdiendo y me da una pena. Documental en su momento fue parte de la programación del Festival Ulsa Dols del 8 de marzo del 2013 y nos interesaba, bueno, justamente la denuncia que se estaba organizando en territorio del Estado español, que no eran las islas, porque con esto de que en las islas no había centros de internamiento, no lo veíamos como cercano, ¿no? Pero sí estaban las campañas por el cierre de los CIES y bueno, y nos interpeló y nos llamó a la necesidad de convocar a estas compañeras que hicieron este documental. Y bueno, creo que lo tienen en YouTube, es público, es gratuito, es abierto, es una decisión mirarlo y tal vez incluso ver qué fue pasando, ¿no? Hacer como una mirada larga o más corta en el sentido bueno, qué impacto ha tenido esta situación en el Estado español, ¿no? Luego comentarles que también, bueno, hacíamos, bueno, esto acá María y David estuvieron más que, bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, conocen este proceso y este proyecto perfectamente, que es otro documental y cómo acá ayer hablábamos de activismos, ¿no? De las formas del arte o de las artes cuando se ponen al servicio, cuando se puede poner al servicio esos saberes de producciones audiovisuales que pueden sensibilizar, que pueden generar otra territorialidad. Y bueno, se hizo este documental, Muerte Accidental de un Inmigrante. Elijo poner esta página, aunque también la tienen en Vimeo, tienen el tráiler, lo pueden ver perfectamente, porque también da cuenta de cómo se hizo, cómo se generó la financiación. Se generó de manera colectiva, con una campaña donde ibas poniendo lo que podías, se iba hasta poder conseguir el dinero que era necesario para filmarlo. El equipo, bueno, aquí en goteo.org, cuando ustedes buscan Alfa Pam, muerte de un inmigrante, sale perfectamente, sigue estando más que vigente. Tienen toda la descripción de este documental, la incidencia que tuvo también en las islas, qué tipo de compromisos generó, y también, por supuesto, el equipo que estuvo encargado, ¿no? Javier González, Magdalena López Baizón, Nuria Abad, Alberto Jarabo, y Nofre Moyá y Pedro de Chávez. Es decir, gente que también, ¿por qué los nombro? Porque después cuando ibas a una manifestación, cuando ibas a un encuentro donde, que a lo mejor éramos 20 o 30 o a veces muchas más, también estaban presentes haciendo otras formas de asesoramiento. En las islas lo que tiene, y especialmente en Mallorca y en Palma, digo, no solo en Palma, pero pasa también en la par forana, es que te vas conociendo y te vas encontrando y más o menos se arman unas endogamias que pueden ser muy negativas para unas cosas, sin embargo para otras generan alianzas que están buenísimas, ¿no? Sin romantizar esas alianzas. Y por último, ya para terminar, porque aunque hablo a los pedos, me extiendo bastante, contarles que a nivel institucional, desde el grupo de investigación, cuando ya en el 2008, 2009, por ahí, decidimos que era necesario un espacio propio dentro de la universidad,
Bueno, primero lo que les contaba, arrancamos con el seminario sobre teorías y prácticas feministas, luego hicimos este grupo de desigualdad, géneros y políticas públicas, bueno, que está integrado por muchas personas. Yo quiero contar algo muy concreto, o sea, por ejemplo, y no por autorreferencial, ¿no? Pero digo, mi pertenencia, como la de otras compañeras, es completamente anárquica, es decir, estamos en el grupo, pero no siempre estamos donde se suele estar en los grupos de investigación, sino en posiciones de ir y venir, en posiciones de generar acciones, pero bueno, tal vez no acompañado de otros procesos, mucho más de activista. Es un grupo que tiene también el zapato que ha tenido, pero yo creo que sí que la tiene la Escuela Colonial, yo la vivo como un espacio de activismo también, con Tony, con María, con David, con Cari, con María Antonia. Bueno, hemos hecho, por ejemplo, este es el libro que ayer comentábamos, o comentó Cari, si alguna estaba presente, que fue el que editamos yo me lo pongo como plural, Cari, lo siento, pero es el libro que escribió Karina, no lo escribimos en plural, es un esfuerzo de autoría de Karina, pero bueno, sí que es un lujazo tenerlo en la universidad. Luego, por ejemplo, este curso con Brigitte Bayazo, Islamofobia de género, temas que nos iban interesando plantear en agenda, ¿no? Las jornadas de estudios feministas en religión, que fue una forma también, que fueron durante 5 años con mi compa, con Rosa Cursac, fue otra área de investigación pensar que algo de esta tradición judeocristiana que atraviesa todo el Mediterráneo y toda la construcción occidental reclama ser pensado en términos de laicos, por supuesto, pero sin evadir el concepto de religión, ¿no? De qué manera y cómo sigue impactando. Y bueno, estos son los carteles que teníamos, ya nos pensábamos en términos de decolonización, sobre todo en las segundas jornadas de estudio feminista, ya directamente se llamaba Deshaciendo la epistemología, esperen que no me acuerdo, descentralizando, esperen, son cosas de memoria, descentralizando la religión, descolonizando el espacio público. Bueno, en fin, lo dejo por acá, contarles sí que hemos hecho también acciones como Interjecciones Sur, espacios donde ahí ya confluyen las epistemologías que vienen de las prácticas artísticas, y la posibilidad de tener una programación. Esto se los voy a mostrar porque me parece que es un lujazo también haberlo compartido, que es estas formas de programación que también tenemos en el grupo, que a veces, esperen que tarda un poquito, que a veces no, yo me acuerdo conversaciones con María, me decía, es un montón de cosas, y tiene razón, y tiene razón, porque realmente acá las alianzas, para que alguien te diga, estamos como desbordando, y fue hermoso porque fue una acción del 2017 que incluía muchísimas actividades, además de una exposición, presentaciones de libro, talleres, espacios donde nos interesaba también echar puente con América Latina, concretamente a partir de una exposición abierta a toda América Latina y el Caribe, espacios donde se presentaban libros sobre teoría decolonial aplicada en Europa, para también problematizar, ver de qué se trata eso cuando esas categorías llegan al Estado español y concretamente también al territorio del Mediterráneo, presentaciones de libros nuestros de acá editados en el sur. Digo, bueno, hubo como varias alianzas ahí y fue para nosotras bastante importante poder programar en ese sentido. Y la última actividad antes de la pandemia fue Migraciones Internacionales, descolonizar la mirada racista y patriarcal, que fue ya en 2019 un ciclo bastante más grande en términos de presencialidad corpórea. Después tuvimos presencialidades virtuales con las escuelas de colonial. Y yo acá me callo, chicos, porque hablo un montón y hablo a toda velocidad y no lo puedo creer a esta hora. Pero los quiero mucho, me alegro mucho poder presentarlo. Y bueno, y que la academia esté atravesada también por lo que sentimos, me parece hermoso. Y gracias. Gracias. No sé, Karina, ¿quieres intervenir tú ahora? ¿Prefieres más tarde? Como tú nos digas. Como ustedes deseen, María. ¿Quieren seguir ustedes y yo voy al final? Me parece que sería como una cronología, ¿sí? María ¿Sí? o David, ¿sí? Maravilloso. Lo que tú prefieras, sí, como te sientas mejor. Sí, claro, ¿Sí? me gusta escucharles mucho yo a ustedes. Bueno, vale. En todo caso, sí que vamos a intentar acabar un poquito antes para que las compañeras se puedan ir a ver la exposición guiada. Entonces, vamos a intentar acabar en torno a la 1. Así que nada, yo no... Hacia y media. Vale. Bueno, para que haya un poco de diálogo también y demás, pero bueno, que vamos a intentar
ser lo más breves posibles. Yo poco hago que añadir a lo que ha dicho Andrea. La verdad que yo no soy experta en teoría decolonial ni nada, simplemente gracias a Andrea, gracias a Karina, me he ido aproximando a estos saberes. Yo tengo una formación más bien marxista, en cambio, entonces siempre lo que tenía es mucho la lupa de ver las desigualdades de clase, ¿no? También por mi propia vida, o sea, vengo de un origen más humilde y cuando entras en un espacio más académico, sientes esas diferencias, las percibes en tu día a día, ¿no? Y entonces esa lupa la tengo puesta, poquito a poco me fui poniendo la mirada feminista que no la tenía y por fin un poco la mirada decolonial. Pero a mí de todo este tiempo, y solo quiero enfatizar, ¿no? Todo lo que me ha traído estas prácticas, estas alianzas, pero especialmente esas propuestas también de Andrea, es esa manera de realmente decolonizar nuestro día a día, ¿no? Lo digo porque hay muchísimas escuelas decoloniales, hay muchísimos espacios ahora mismo dentro de la academia que son decoloniales en el discurso, pero que producen colonialidad continuamente en las prácticas, en las relaciones de poder, etcétera. De la misma manera que hay académicos marxistas y de teoría crítica que reproducen relaciones de clase y hay feministas que a veces les cuesta poner los cuidados en el centro, ¿no? Entonces, realmente, a mí lo que me ha fascinado siempre de la manera de trabajar de Andrea es ese repensarnos continuamente, ¿no? Recuerdo unas jornadas que hizo estas feministas en religión poniendo una cama en medio y nos sentábamos en la cama para charlar alrededor de la cama. Entonces, incluso la manera de encontrarnos era una manera completamente que rompía todos los moldes y creo que eso es lo que es fascinante, es continuamente repensarnos el lugar desde el que hablamos y no hablar en lugar de otras personas y no reproducir relaciones de poder. Creo que afortunadamente aquí es lo que estáis cuidando mucho. Creo que habéis tenido unas jornadas, algunas de vosotras, las defensoras de cuidados, de autocuidado y cuidados, y creo que esto es fundamental, ¿no? Y cada vez que hacemos algo de colonial, creo que es central que tengamos esto en cuenta. Yo, por otro lado, bueno, aparte de esta experiencia, a través de los vínculos con Andrea, con Karina, con el grupo de investigación, he tenido algunas incursiones en el mundo de la cooperación. Ahora David hablará un poco más. A mí cuando me contaron que iban a hacer unas jornadas de cooperación decolonial, yo decía, es como contradictorio en términos, porque la cooperación en sí misma siempre es colonial. Entonces, ¿se puede hacer cooperación decolonial? Lo veía como imposible de pensar ni de imaginar, ¿no? Por otras alianzas que están incluidas en esto, he hecho más trabajo con Senegal y sí recuerdo, bueno, hay algunas de estas jornadas de decolonizar la mirada de las migraciones, etcétera. Ha habido una profesora que ha venido y que está estos días, la pena es que por la lengua era un poco difícil que participara, ¿no? Donde nos ha traído una experiencia de participación en distintos pueblos de Senegal, en la región de Kolda y también en Mauritania, de lucha contra las violencias sexuales. Y claro, cuando la escuchábamos a ella decíamos, qué manera tan diferente de trabajar. Y ella nos decía, no nos sirve vuestro feminismo, vuestro enfoque, porque trabajamos de un enfoque desde abajo hacia arriba, incluyendo a toda la comunidad. Y si yo tengo que hablar con el imán o tengo que hablar con el jefe del pueblo, tengo que hablar con él y tengo que incorporarlo en el proceso. No puedo pretender partir de la confrontación desde el principio, ¿no? También porque hay que generar espacios de cuidado y luego, desde luego, con las mujeres, ¿no? Para que se puedan empezar a nombrar las violencias, ¿no? Si no, es imposible, imposible. Pero voy a contar una anécdota más personal y es que me invitaron una vez, y esto lo agradezco muchísimo, una ONG de aquí, a dar una formación de métodos de investigación con 2 asociaciones senegalesas, ¿no? Y yo fui muy entusiasta allí, pero cuando llegué me di cuenta que realmente yo no estaba aportando absolutamente nada, ¿no? O sea, que ellas la mirada la tenían puesta, que yo podía llevar como unas claves de cómo sistematizar la información, porque a la hora de presentar el proyecto o devolverlo hay que sistematizar, porque hay como unos marcos muy rígidos que nos da la cooperación, ¿no? De cómo y los ritmos, eso es otra cosa que habría que hablar, desde cómo se presenta un proyecto a cómo hay que justificarlo, etcétera. Pero claro, lo que había ahí, y espero no volver a repetir esta experiencia de ir yo a impartir ninguna formación de nada, a no ser que sea con alguien de allí que me acompañe a mí en ese proceso, ¿no? Lo que me di cuenta es que yo no podía impartir nada, sino que yo estaba aprendiendo, ¿no? Aprendiendo cosas tan sencillas. Y voy a hablar de una de las 2 asociaciones, las 2 de mujeres, Uso Foral, que trabaja en la zona de Casamance, que fue una región con conflicto y con mucha población desplazada, ¿no? Y donde ellas llevan años haciendo un trabajo de mediación para que la población pueda volver a sus pueblos, ¿no?
ellas decían, muchas veces los criterios por los que desde las organizaciones del norte se decide qué pueblo es prioritario ahora poblar, desde aquí no siempre es el prioritario. Por ejemplo, hay pueblos tótem porque son zonas que se supone que cuidan el bosque para poder mantener los rituales que tienen, ¿no? Y para nosotras es prioritario repoblar y poder volver a habitar ese lugar y que haya las cuidadoras de ese bosque que estén allí y no el que vosotros pensáis que es mejor porque tiene cerca tal o tal infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, me llevé todo un aprendizaje precisamente de esa mirada decolonial dentro de la cooperación que creo que es tan importante. Bueno, de esto podrá hablar más David, si quiere. Gracias. ¿Ya? Sí, claro, yo muy breve. Gracias, María. Buen día, buenos días a todas y a todos y un agradecimiento muy especial a la OCDS, que siempre está abierta a propuestas, digamos que heterodoxas, en cooperación, ajenas, ¿no? de alguna forma a ese canon de oficialidad de esto que se ha venido a llamar cooperación al desarrollo, ¿no? y que también es otro de los espacios en los que hay mucho que revisar, como decía María. Y bueno, también un primer acto descolonizador desde el punto de vista del conocimiento del mensaje es hacer este acto y estas jornadas en mi exfacultad, ¿no? Que es la Facultad de Economía, ¿no? Donde, entre otras cosas, se enseña lo que tiene valor y lo que no tiene, ¿no? Y está bien que aquí, como las puertas han quedado abiertas, a ver si les llega algo de aquello a lo que debería darse valor, ¿no? Y que es aquello que se defiende desde los feminismos. Igual, solo con eso, con que alguien de esta facultad escuchase y diese valor a lo que realmente debería tenerlo y no solo a lo que se puede monetarizar, ya habríamos ganado mucho, ¿no? Todas y todos, ¿no? Sobre cómo hemos llegado hasta aquí a la primera y segunda escuela decolonial que promovimos desde el grupo de investigación, en mi caso la segunda, porque la primera ni siquiera estaba todavía en el grupo, intentaré hacer un poco ese ejercicio que decía María también de hablar desde lo personal y desde el cuerpo, ¿no? Porque es como aquella frase anónima que decía que para encontrarse primero hay que tener la capacidad de perderse, ¿no? Entonces, ¿cómo he llegado yo aquí y cómo al final entre todas hemos llegado a plantear la escuela decolonial o a incluir todos estos planteamientos que tienen mucho que ver con los aportes también de Karina y de Andrea y de Tony, que no puede estar hoy aquí con nosotros porque empezó a trabajar hace unos días en Menorca y además está ahora en horario laboral, ¿no? En mi caso, yo llegué a lo decolonial y a las epistemologías del sur, si tenemos como un paraguas tal vez algo más específico, desde la educación, ¿no? Desde mi desempeño profesional en la intervención socioeducativa y en parte también por la cooperación. Una de las etapas en las que más aprendí fue en los principios de los 2000. Yo seguía muy de cerca los foros sociales mundiales, tuve la suerte de poder participar en el segundo y en el Foro Mundial de Educación y desde siempre me quedó como muy claro con esas experiencias, empezando a trabajar también en cooperación en un proyecto que se llamaba Barrios del Mundo, Historias Urbanas, que por aquí está Marina, que lo conoce bien porque creo que fue, si no voy equivocado, fue una de las evaluadoras del proyecto, ¿no? Era un proyecto de cooperación, pero no era el típico proyecto de cooperación, aunque hablábamos de principios de los 2000, norte-sur, sino que era también sur-norte, ¿no? Y era una red de 9 ciudades, 3 de América Latina, 3 de África y 3 de Europa, en las que trabajamos con jóvenes de barrios estigmatizados en la perspectiva de abordar la participación como una herramienta de inclusión social, ¿no? Y de empoderamiento político. Uno de esos jóvenes en el barrio Son Golleu, aquí en Palma, que es otro de esos barrios estigmatizados, era Tony Aguiló, ¿no? Que forma parte de nuestro grupo, ¿no? Para mí fue una etapa de aprendizaje vital, yo creo que la más intensa o la que creo que más pozo ha dejado en mi vida, ¿no? Y en mis aprendizajes. También en parte, y se cruza con cosas que hacía en ese momento, formándome como educador, desde la admiración también por Paulo Freire, ¿no? Que hace unos días se cumplió el centenario de su nacimiento y yo tuve la suerte
de participar en un curso que era como un bicho raro porque era el único europeo que montó Claxo a los 5 años de la muerte de Paulo Freire, en 2002, ¿no? Y de hecho la primera publicación que tengo es un capítulo del libro que publicó Claxo a los 5 años de la muerte de Paulo Freire, ¿no? Claro, todo aquello me reafirmaba en aquello que se viene defendiendo de las teorías decoloniales y las epistemologías del sur, ¿no? de la importancia de la voz, de la visión, de la mirada de los subalternos y de la necesidad de desaprender muchas de las cosas que desde aquí, desde el norte y desde instituciones como la academia, desde la que hablamos hoy, pues habría que trabajar, ¿no? Luego en la cooperación institucional me acabó de quedar claro. También intentamos hacer algunas cosas heterodoxas. Marina recordará que incluso publicamos, ¿no? Y alguna crítica recibimos no era un manual, era una guía sobre anticooperación. Entonces aquello que las autoridades de cooperación publican una cosa sobre anticooperación era un poco raro, ¿no? Desde esa idea de que a lo mejor ganaríamos más si en lugar de querer ayudar tanto desde el norte hacia el sur, dejásemos de hacerse algunas cosas, ¿no? Entonces todo eso sin llamarse, como decía también antes Andrea, nada de colonial, en parte era lo que nos llevó, era parte del camino que nos ha llevado a estar hoy aquí y a defender lo que defendemos, ¿no? Seguramente el contexto también ayudó mucho, ¿no? Porque estamos hablando de los años en que la globalización se empezaba a afianzar, los foros sociales mundiales eran una respuesta social y desde el sur, sobre todo desde el sur. Yo siempre he dicho que si los foros sociales mundiales los hubieran tenido que organizar en Europa, no hubiera habido un segundo foro social mundial, porque nos hubiéramos acabado peleando, como en su día los socialistas contra los comunistas contra los anarquistas, etcétera, etcétera. No hubiera habido un segundo foro social mundial, ¿no? Y de eso, y de la manera de hablar y de dialogar también tenemos que aprender desde el sur, ¿no? Pero me encanta hacer paréntesis y luego me pierdo, ¿no? En lo que estoy diciendo. Estaba sucediendo la globalización, ¿no? En todos estos años, ¿no? Que se nos ha ido imponiendo y ese sur que hace unos años era un sur geográfico, ¿no? Desde las epistemologías del sur y desde lo colonial ya lo vemos como un sur global, ¿no? Y también en los nortes tenemos muchos sures, ¿no? Y mucha gente y muchos colectivos y muchas personas que son subalternizadas, que no tienen voz, que son invisibilizadas, ¿no? Y de alguna forma también las islas y Mallorca somos un pequeño campo de experimentación del capitalismo patriarcal que tiene muchas de esas contradicciones y muchos sures dentro de este norte privilegiado que tiene esa fachada de paraíso turístico como primera imagen, ¿no? Pero que luego detrás, cuando uno va a la segunda línea y va a rascar un poquito en lo que hay detrás de ese modelo de desarrollo, ¿no? Pues no tendríamos mucho que enseñar, más bien que no enseñar, ¿no? A otros países. Y de hecho ha sido un modelo que se ha exportado también a América Latina, ¿no? Lo que se llama la balearización del Caribe, ¿no? Con el establecimiento incluso de cadenas hoteleras y del mismo modelo de explotación que se practicó aquí hace 50 años, es algo que, por desgracia, pues ha cogido ese patrón de modelo de desarrollo de aquí que sigue dejando mucha gente por el camino, ¿no? Recordemos la última encuesta de condiciones de vida que se presentó este verano, con datos de 2019, antes de la pandemia, 1 de cada 3 familias en este paraíso turístico que somos ni siquiera tiene la posibilidad de salir una semana de vacaciones al año. 1 de cada 3 familias. Entonces, necesitamos desaprender muchas de las cosas que tenemos aprendidas sobre nuestro propio modelo de desarrollo, ¿no? Aunque sea solo a partir de ese ejemplo que nos debiera hacer pensar, ¿no? Bueno, de ahí acabamos confluyendo de diferentes formas. La primera escuela, que fue en 2019, fue una coincidencia de cosas, ¿no? Por un lado estábamos Tony y yo, aunque Tony ya había tenido relación con el grupo porque él se doctoró en filosofía aquí y tuvo un director de tesis que era de aquí de la Universidad de Baleares y su otro codirector de tesis que fue Boaventura de Sousa. Además, Tony en ese momento estaba en Coimbra, trabajando con Paula Meneses y con
Boaventura, y yo acababa de hacer un curso en 2017 en el que Karina no sé si se acordará, pero fue también profesora mía, que era la especialización internacional en epistemología del sur. Y bueno, Tony y yo convenimos en que estaría bien llevar algo a la práctica. En aquel momento, digamos que él estaba en Coimbra, yo estaba aquí en una fundación que no tenía nada que ver con la universidad, aunque ya estaba dando clases aquí en economía. Y un día se nos ocurrió montar una cosa que se llamó el primer foro de Mallorca y sus sures. Bueno, toda esta teoría de colonial y las epistemologías del sur y todo esto está muy bien, pero ¿qué podemos hacer desde casa, ¿no? Y se nos ocurrió eso, el foro Mallorca y sus sures. Y nos enteramos de que en los mismos días, desde aquí de la universidad, el grupo de desigualdades, género y políticas públicas, del que hoy también formo parte, iba a organizar también un seminario internacional sobre migraciones y feminismos. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no juntamos esfuerzos? Además ya había, ¿no? Amistades, relaciones cruzadas, ¿no? de algún modo, ¿no? Pero ya digo que todo muy casual. Y casi como que sin pensarlo demasiado le pusimos el paraguas a todo, aunque eran dos actividades paralelas y de grupos que no teníamos, o de instituciones que no teníamos nada que ver una con la otra, le pusimos el paraguas desde primera escuela de colonial, ¿no? Y pues ahí nos encontramos en la universidad, en Sarriera, ¿no? Que es donde al final lo acabamos haciendo todo, ¿no? El programa, por la parte que me toca a mí del Foro de Mallorca y sus sures, hablaba un poco de todo eso, ¿no? De todas esas contradicciones, ¿no? de la globalización capitalista y patriarcal, donde intentábamos rascar, ¿no? Desde en nuestro pasado o en los pasados que hemos tenido, ¿no? Y en los que ha habido otras culturas que no es que hayan sido minorizadas, sino que muchas veces incluso son negadas el aporte que han tenido a lo que es la cultura mallorquina o balear, o como le queráis llamar, ¿no? Desde el aporte árabe, tuvimos también una ponencia de Antumi Tuasige hablando del elemento, del factor africano y negro en la historia de Mallorca, de la persecución que hubo a los judíos, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con esa negación del otro que empieza a partir de la afirmación del indígena en 1492, ¿no? y en el origen de la propia teoría decolonial. Hicimos un recorrido en el que equiparamos también algunos fenómenos actuales, como esa turistificación de nuestro modelo económico, social y cultural con lo colonial, ¿no? Salvando las distancias, porque efectivamente no somos una colonia, aunque sí que hay muchos aspectos de nuestras vidas que en parte son colonizados, ¿no? de la mano de la globalización y de ese modelo tan particular de capitalismo que tenemos aquí y que se ha exportado también hacia el Caribe, ¿no? Vimos diferentes luchas también feministas que tuvieron su espacio en esa escuela, del propio movimiento feminista de Mallorca, que se había formado en esa época. Estamos hablando de 2018-2019, que yo creo que también es un modelo, uno de los pocos ejemplos que hay en el resto, por lo menos en el Estado español, ¿no? De confluencia de los feminismos en toda su diversidad en un solo movimiento, a las luchas que están teniendo muchas mujeres también aquí por participar o tener un cierto protagonismo en las fiestas populares, ¿no? y otras cuestiones que abordamos, ¿no? Que intentaban conectar con todo eso que Karina y Andrea pues, nos estaban explicando y nos estaban proponiendo desde lo decolonial, ¿no? Y la segunda escuela ya fue asumida por la UIP, la hicimos este año con la participación y la mirada de nuevo de movimientos sociales, una parte muy interesante de ese diálogo que es necesario abrir desde la academia. No se trata de que hablemos nosotros o nosotras entre nosotros y nosotras, sino que ese contacto con la sociedad sea lo más amplio posible y sobre todo con los elementos más activos, ¿no? de la sociedad y con aquellos que pretenden y con los que coincidimos en la necesidad de un cambio, ¿no? Y de un cambio, yo diría que radical, ¿no? Nuevamente con el apoyo de la OCDE y todas formando parte de un mismo equipo
ya apuntamos también a ese acuerpamiento que da título a las jornadas que estáis disfrutando estos días, ¿no? Y llamamos a esa segunda escuela Cuerpos y Territorios en Disputa, una mirada decolonial al coronavirus, ¿no? Donde intentamos ver eso, ¿no? Cómo la pandemia nos había condicionado a todos y a todas en nuestra manera de relacionarnos, cómo había profundizado también determinadas desigualdades y siempre dejando y dando prioridad a un espacio muy importante, que yo ahí creo que el aporte de Karina y Andrea es fundamental, de no separar lo estético de lo ético, ¿no? Y de la importancia también no solo de abordar la colonialidad del ser o del saber, sino también del ver, ¿no? Que ellas siempre nos invitan a revisar. Y bueno, todo eso conecta también con, aparte de las escuelas, con muchos de los proyectos que tenemos hoy en marcha desde el grupo de Desigualdades, Género y Políticas Públicas, ¿no? Y bueno, sin ánimo de erigirnos en representantes de nada, y mucho menos de la universidad, como somos un grupo al que nos va la marcha, ¿no? Y meternos en muchas cosas, a veces nos arrepentimos, pues también nos gustaría escucharos, ¿no? Y que nos propongáis cosas, si está en nuestra mano poder llevarlas a cabo o hacer de puente, para eso estamos. Así que nada, muchas gracias. Y Karina, es tu turno. Gracias. Bueno, es muy, muy emocionante escucharles y también aprender con ustedes, ¿no? Quiero agradecerles muchísimo a la Oficina de Cooperación, Ruth, a Aina, a André, por haber sido la puente entre las dos orillas, a María Antonia queridas, a David y a Tony, porque realmente son un grupo muy sensible, o sea, son temas muy difíciles para instalar en España, por supuesto, y creo que esa sensibilidad de sentir también que son parte del sur en una isla, ¿no? Y creo que eso tiene una connotación también muy, pero muy importante para lograr al menos lo que siempre llamamos ese pensamiento situado. Mi pequeña contribución, y les agradezco muchísimo lo que han dicho todo este tiempo acerca de cómo el paradigma comienza a ser escuchado en la UIB a través de ustedes, y creo que eso es algo que veníamos diciendo ayer, ¿no? Con André y con Estrella sobre los márgenes, ¿no? Es decir, cuando hablamos de epistemologías del sur o hablamos de pensamiento descolonial o postcolonial o decolonial, sabemos que nos situamos en el margen de las academias, ¿no? Y por momentos sabemos, siendo además militantes feministas comprometidas con lo que hacemos, que cuesta mucho, porque es comenzar a descolonizar la universidad desde adentro y contra la misma institucionalidad, lo cual es muy complejo librarlo, ¿no? Solas y soles, sino es en compañía, ¿no? Y siempre en este tejido colectivo. Por otro lado, también creo que es muy interesante lo que ustedes mencionaban acerca de cómo comienza a ser permeable, ¿no? El discurso descolonial, siendo que nace en América Latina, diría Lelia González, en un lugar, por supuesto, que tiene que ver con la conquista y con la colonización y con lo que eso significó para nuestros pueblos, epistemicidios, ¿no? Y también para comenzar a pensar cómo este pensamiento comienza a ser percibido no en cualquier momento de la historia, sino justamente en los años 2000, fines de los 90, ¿no? Y esto no es casualidad, por supuesto, sino que tiene que ver con esa temporalidad propia de los procesos históricos y de los procesos de transformación, ¿no? Creo que fue el momento en el cual había una apertura muy importante, tiene que ver con las luchas anticoloniales, con las luchas feministas, con las luchas despatriarcales, con las luchas por la justicia racial, por la búsqueda de una reparación histórica, ¿no? Acaba de ser, ahora estuvimos desde Claxo también, que es una institución que nos apoya y de la cual soy parte, por supuesto, y me siento muy orgullosa de coordinar ese programa Sur-Sur, que nos permite también amplificar estas voces.
y también ser parte de momentos tan históricos como fue ahora los 20 años de la celebración de Durban, ¿no? En los años 70, recordemos que autores africanos como Tiongo, ¿no? Hablaba de la descolonización de la mente, ¿no? Frantz Fanon previamente ya hablaba también de estas cuestiones, no solo naciendo en Martinica, en una isla, en el Caribe, sino llevando esa causa hacia Argelia, ¿no? Entonces creo que aquí el orden también de ese sur que hoy se constituye como sur global, tiene una tradición, una historia muy hermosa y muy interesante. Lo que pasa es que fue a través de los procesos dictatoriales en América Latina, sin dudas, fue eclipsada, ¿no? Pero ese pensamiento está y lo que estamos haciendo es despolvarlo, ¿no? Es decir, comenzar a repensar qué quedó de ello y qué podemos contribuir en el hoy, ¿no? Creo que cuando yo mencionaba que no es un momento cualquiera, sino el momento particular de lo que reivindican los 500 años de la conquista, que fueron los años 90, sin dudas, y lo que eso abre, ¿no?, para América Latina en términos de las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y lo que también se comienza a reivindicar con más fuerza es las poblaciones afro, ¿no?, reivindicando esos derechos y también de algún modo viendo cómo recrudece el racismo, ¿no? O sea, los movimientos de derecha en Europa y aquí cerca nuestro, cada vez más cerca nuestro, ganando elecciones, ¿no? Realmente nos marca un tiempo de necropolítica, ¿no? Como dice Membe, un tiempo en el cual estamos comprometidas y comprometidas a de algún modo desde las academias a lograr que haya un legado generacional, ¿no? Yo siento somos un grupo muy joven, ¿no? En términos de poder seguir dando mucha batalla dentro de la academia, de las varias academias en las que participamos, y en una red tan hermosa que implica la colaboración con el grupo de Coimbra, ¿no? Boaventura Sosa Santos, Tony Aguiló, que está en ese grupo también, y María Paula Meneses, con quien tengo también el privilegio de aprender y de enseñar a la especialización en epistemologías del sur de Claxo con el CES que mencionaba David, y que nos deja grandes también contribuciones acerca de cómo articular lo que María decía, o sea, María comprometida con ese mundo africano, y también cómo establecer ese diálogo sur-sur cuando tenemos tantas dificultades de hacerlo, ya sea por las lenguas, ya sea por cómo nos han departamentalizado las conquistas, ¿no? Y cómo sigue tan viva esa herida colonial, y entonces comenzar de algún modo ese proceso de cicatrización, ¿no? De cicatriz colonial. Por momentos creo que cuando ustedes me invitaron a la primera escuela, ese primer fórum, y luego a lo que ha sido la escuela con Andrea, sentimos como realmente que era una apertura muy interesante en este tiempo, ¿no? De algún modo es una grieta que se introduce, ¿no? En un mundo tan, que va en un camino tan difícil de cambiar aparentemente, ¿no? Entonces creo que abrir un pequeño espacio, una temporalidad, ¿no?, dentro de estas instituciones no es poca cosa, sino todo lo contrario. Implica seguir pensarnos, implica posicionarnos políticamente, comprometernos con los movimientos sociales y con las ecologías de saberes, diría Boaventura, y también pensar cómo activar esas políticas de reparación para nuestros pueblos, ¿no? Creo que esa es una deuda pendiente en el coloquio de Durban, liderado también por una querida compañera cubana, Rosa Campoalegre Septién, con quienes fundamos una universidad de la diáspora africana. Estamos pensando fuertemente cuáles son los desafíos que dejaron los 20 años de Durban en términos de políticas de reparación para los pueblos afrodescendientes.
Y también pensarnos en lo que André decía acerca de cómo la implicación por un feminismo multiverso, es decir, me gusta mucho cuando Edward Gleason, que es el poeta caribeño que compartimos también a menudo con David y con las compañeras, que habla de una política de lo diverso, cómo llevarla a cabo, ¿no? Realmente, cómo pensar la singularidad de eso diverso sin caer en el multiculturalismo, ¿no? Creo que allí también hay mucho de esa tradición martiniqués, caribeña, que se conoce muy poco y que realmente es muy, pero muy importante y muy valiosa en términos de pensar el espacio y el paisaje de la insularidad, ¿no? ¿Qué implica eso en términos políticos, teóricos? ¿Y qué implica eso en términos también estéticos, como es lo que les voy a compartir? Creo que tenemos muy poco tiempo, solamente para también agradecerles haber llevado Ana Mendieta a la isla, ¿no? O sea, haber llevado su contribución tan maravillosa, ¿no? Esta artista videocubana que nace en esa isla y que comienza muy tempranamente a establecer de algún modo esos linajes que hoy estamos retomando a través de rituales, ¿no? Porque el ecocidio y lo que eso significa a nivel planetario y la pandemia creo que nos hace más conscientes de esta necesidad, ¿no? De ese requerimiento de hablar otras lenguas, ¿no? De poder ser políglotas, ¿no? Es decir, hablar también las lenguas del arte, ¿no? En la última escuela se me ha permitido de algún modo también dar algunos indicios sobre este arte maravilloso que es el arte de cavar en la tierra. Fíjense en esas vaginas, ¿no? Esas vaginas cavadas en la tierra, en la arena, dejadas también en las piedras calizas de Cuba, cuando ella regresa a su Cuba natal, deja allí sus improntas y también el deseo que la mueve, que tiene que ver con la conexión tan íntima que ella establece con la naturaleza, ¿no? Con el agua, ¿no? Ella es el poder del agua, es el poder del fuego, es el poder de la tierra, ¿no? Es también atribuir a las culturas yorubá, ¿no? Tanto ha investigado en su corta vida acerca de cómo esos pueblos idolatran a los árboles, ¿no? Idolatran también a lo que tiene que ver con aquello que ella ha encontrado en ese pasaje en que las mujeres africanas al migrar a otras aldeas comían un poco de tierra del saco de esa tierra para hacer la transición entre una aldea y otra que significaba un profundo destierro, ¿no? Y en esas también creo que, bueno, imágenes como esas que hablan también del compromiso de esa artista acerca de las violencias y las violaciones, ¿no? Esta en particular tiene que ver con una performance de una escena de violación, ¿no? Muy fuerte, o estas otras que hacen también a pensar las corporalidades, ¿no? En forma muy vanguardista, ¿no? Podríamos decir hoy, o los rastros que ella deja en los museos y en esas huellas cada vez que la nombramos y cada vez que se pregunta dónde está Ana Mendieta, porque su arte ha quedado de algún modo también eclipsado, ¿no? Por esa muerte repentina, ese femicidio que transcurre en la vida de esta gran artista, ¿no? Traer estas artistas, traer estas huellas, pensar en Cuba también como una insularidad conquistada por España, ¿no? Sin dudas, implica creo que abrir, ¿no? Nuevas preguntas sobre lo descolonial también para el Caribe, ¿no? Y creo que aquí hay un diálogo que se puede establecer tan maravillosamente con Mallorca, ¿no? Entre la metrópoli y el colonizado, ¿no? Y las huellas que eso implica de ambos lados, ¿no? De las orillas, ¿no? Haber descubierto de algún modo esta posibilidad de ser políglotas, ¿no? Creo que también nos implica emocionalmente acuerpadas como estas jornadas con el deseo y la gratitud
de poder seguir acompañándoles desde esta otra orilla, y cuando sea también la posibilidad de que ustedes vengan para aquí, como hemos hecho este intercambio recíproco también con las jornadas feministas postcoloniales, esta reciprocidad, ¿no?, que también contribuyó en haber recibido a ustedes este lado, seguir el trabajo, el tejido colectivo, y también hay algo que fue muy increíble, que tuvo que ver con haber podido llevar adelante el estudio de COVID y el impacto en la vida de las mujeres en momentos tan difíciles, cuando nadie sabía de qué se trataba, cuando estábamos confinadas, ¿no?, pensando cómo estarían pasando las condiciones de vida de otras personas, de otras mujeres y disidencias, haber lanzado ese proyecto, haberlo convertido en una investigación, y que esa investigación sea replicada en otros lugares como fue en Mallorca. Ese fruto de ese trabajo, que es publicado por Claxo en un boletín, en el boletín de Poética Erótica de la Relación, también es un legado muy importante, sin dudas, para ver cuáles son los desafíos que nos presentó la pandemia en términos no solo de ecocidio, sino de las violencias y de las desigualdades y profundas desigualdades que habilitó un mundo donde cada vez los ricos son más ricos, y el incremento de las violencias contra la naturaleza y los cuerpos femeninos pareciera ser la moneda corriente hoy, ¿no? Con esto nada más, decirles que les agradezco de corazón la invitación y que seguimos sin dudas tejiendo juntas y juntes. Muchas gracias. Gracias, pues nada, tenemos muy poquito, bueno, tenemos tiempo, pero si hay alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer o algo que queráis que compartamos aquí. Hay uno en el chat de Zoom. En el chat, no estamos mirando el chat, es verdad. Lo leo si quieren. Hacemos como Gracias, ayer. Andrea. Yo voy leyendo el Zoom y ustedes reconocen el pedido de palabra ahí en la sala. Elena de la Rubia dice, pues ya que David ha dejado apertura a recibir propuestas y la toma y está buenísimo, dice, yo estoy formando parte del Comité de Acogida Zapatista Balear, Marusia también forma parte, Marusia muy conocida por nosotros también, y sería fantástica la participación de vuestro grupo. Nos deja el correo zapatistas@protonmail.com por si alguna se anima a sumarse y bueno, ese comentario. Qué bien, gracias. Por allí, aquí en la sala, ¿alguna palabra? Sí. Hay una palabra, un momentito. Hola, vale, se escucha bien. ¿Qué tal? Yo voy a hacer un ensamble un poco con lo que hemos vivido hoy con los testimonios de las defensoras y con lo que se ha hablado ahora en este momento. Y soy de Uruguay, hace 3 años que vivo en la isla. Estoy muy agradecida por este espacio-territorio en el que habito hoy. Y voy a hacer mis aportes desde un lugar de activista y artista. Esto de cooperación para mí es todo nuevo y vengo aprendiendo acá con Marina y con todas las personas que están aquí presentes, así que un placer. ¿Qué cosas pienso yo que por ahí podemos hacer desde la Europa, desde las otras Europas, como le llama la gran gira zapatista? Y es reconocer el espacio cuerpo-territorio como una dolencia propia, ¿no? O sea, lo que pasa en nuestro territorio, sobre todo en el territorio cuerpo de las mujeres, es algo que nos influye en nuestra manera de vivir y en nuestro estilo de vida, ¿no? Y en mejorar como personas. Hay un extractivismo del turismo en Mallorca contundente y eso se ve reflejado en el cuerpo de las personas, sobre todo en esto que está sobre la mesa, los antiderechos de las personas migrantes, ¿no? Y yo noto una gran ausencia en este debate,
que es la alianza con otras minorías como las diversidades sexuales, ¿no? El colectivo LGTBIQ+. Creo que tiene mucho para aportar en esto y creo que hay minorías que no pueden, hay voces que no pueden faltar en este tipo de debates. Como también veo que hay un adultocentrismo importante, no hay temas dedicados a las infancias, que son las que tienen que reconocer a estas defensoras de estos territorios, ¿no? Donde yo creo que ahí es donde comienza un poco el despertar. Nosotras como adultas sí que estamos aquí, nos apropiamos de los espacios, hablamos de todos los temas, pero ¿qué pasa con las infancias? Son preguntas porque también creo que la educación sexual integral es fundamental en este tipo de temas. Sé que estoy trayendo varias cosas, pero es un poco a lo que me dedico, es a mi lucha del día a día como activista y como educadora sexual. Y un poco lo que traías tú también en cuanto a Freire, ¿no? Hay metodologías muy, muy buenas. Yo, por ejemplo, en este momento necesito mover el cuerpo. Lo que pasó hoy por la mañana ha sido muy fuerte. Defensoras, sobre todo colombianas, han traído relatos muy, muy contundentes de lo que es la violencia en América Latina, en el Abya Yala. Y creo que más allá de la teorización, es importante traer este tipo de metodologías para sanar el cuerpo, nuestro cuerpo territorio. El arte como instrumento de sanación también es muy importante. Y nada, empatizar, aprender y accionar. Creo que en el Abya Yala hay muchas metodologías que debemos de comenzar a implementarlas ya en Mallorca y en toda Europa, ¿no? Que es defender nuestra madre tierra, defender nuestras infancias, pero ya no desde la teorización. Creo que el cuerpo tiene que moverse. Creo que hay no solo generar alianza entre mujeres, sino que hay que escuchar las voces de la comunidad LGTBI, sobre todo las infancias. Que nada, tengo muchas cosas para decir, pero no lo puedo ensamblar en una. Y estas jornadas, creo que a lo mejor próximo podemos pensar en estas cuestiones. Gracias. Pues muchísimas gracias por tu comentario, por esas reflexiones, por compartirlo aquí, completamente de acuerdo. Yo cuando hablaba, por ejemplo, de Andrea y las prácticas me refería a que Andrea pone el cuerpo, ¿no? Y creo que esto la diferencia un poco de lo que suele ser la manera de trabajar habitualmente y siempre intenta que el cuerpo lo estemos poniendo, ¿no? En esos lugares. Nosotras la verdad es que hemos ido muy deprisa, pero siempre en nuestras jornadas, desde que existe esta alianza, el colectivo LGTBI ha sido central. Tenemos una alianza fuerte, sólida y de amistad con Benamix y concretamente con Juan, una persona que es muy especial aquí en la isla, ¿no? Y continuamente hacemos talleres con ella para repensarnos, ¿no? Repensarnos de arriba abajo. Han sé que hace muchísimo trabajo precisamente con menores, con la infancia y creo que sí, que efectivamente la perspectiva adultocéntrica hay que cambiarla, ¿no? Hay que cambiarla, porque de hecho creo que sí. Si puede haber, pensando ya en una mirada más zapatista y horizontes de utopía y de esperanza, creo que es la infancia en la que trae precisamente esos horizontes, ¿no? Sí, gracias. Y también no trabajar tanto desde la voz y el discurso. Por ahí yo insistía en lo de las prácticas, ¿no? Porque a veces no nos deconstruimos tampoco desde el cuerpo, ¿no? O sea que muchísimas gracias por esa aportación, sí. Yo quería comentar algo al comentario de la compañera. Gracias, María, también por situar todo el tiempo la importancia que le damos a las prácticas, pero una cosa que tiene que ver con lo que va a venir, no tanto tal vez con lo que hemos hecho, que sí me representa. O sea, es cierto, nosotras pienso también incluso en las jornadas de estudios feministas en religión, las del 2013, que el subtítulo era Queering, putas, madres y santas o no, y justamente la perspectiva epistemológica, que yo sí creo que atraviesa el cuerpo absolutamente, porque si te atraviesa esa forma de saber, inmediatamente el cuerpo se pone en acción. Estuvo atravesada por el transfeminismo y siempre estamos en esa posición
de la mirada, del saber y de la pregunta, sobre todo. Así que agradezco un montón que lo traigas, porque también coincido con que tal vez no se está haciendo demasiado énfasis en estos encuentros nuestros y estaría mejor ver cómo nos transversaliza, ¿no? Pero, por ejemplo, las próximas jornadas que también apoya la OCDS y que justamente coordina Benamix y que coordina también compañera Han que está nombrando María, pero un gran equipo también ampliado, es las jornadas transfeministas. Más allá de si se llaman primeras, segundas, que a veces los nombres, el numerar es difícil, pero sí que son las próximas jornadas que no sé si se dan en noviembre, me parece, si no me equivoco, o finales de octubre, principio de noviembre. Van a estar también en la UIB y van a estar acompañadas por la OCDS y de hecho desde el sur, en mi caso particular, participo acompañando a 2 artistas visuales que trabajan con el colectivo Travesti Trans y que traen memorias orales de las compañeras travestis en relación al terrorismo de Estado en Argentina. Entonces, claro, digo, tal vez sí creo que esto también tiene que ver con cómo nos organizamos y está buenísimo que hayas puesto la mirada ahí, porque de alguna manera queda como aislado, ¿no? Como si no pudiéramos pensarlo todo junto o sentirlo todo junto o pensar que justamente el género es una forma del cuerpo y no solamente una categoría conceptual de análisis. Es una forma que da forma, que conforma el cuerpo y que es evidentemente una herramienta más de este heteropatriarcal, capitalismo neoliberal, pongámosles todo lo que haya que poner para violentar nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, nada, lo comentaba para invitarles a quienes les pueda interesar poner en diálogo estas cosas y cruzar esto que tiene que ver el colectivo LGTBIQ con también prácticas antirracistas, con pensar la colonialidad que supone esa forma del género en los cuerpos, ¿no? Digo, el pensamiento binario también y además que es algo que está muy caliente ahora en el territorio español, ¿no? Es decir, está muy caliente dentro de los feminismos este tipo esta urgencia por hacer estallar aún más el sujeto feminista y dejar las trincheras de algunos feminismos más burgueses y más instalados en cosas que al menos a mí no me representan. Me quería comentar eso. Hola, soy Nadia de la OCDS y nada, quería comentar que, gracias por tu comentario y a todas las compañeras por todas sus sabidurías, que justo el lunes empieza un curso de vulnerabilidades del colectivo LGTBIQ, también enmarcado en la convocatoria que tenemos, en la que participan las compañeras de La Leoparda, que también son conocidas y amigas por todas. Justo hace 10 minutos he cerrado las inscripciones porque empieza el lunes a las 9, pero si alguna que esté aquí, quedan 3 plazas, si alguna que esté aquí quiere participar, que me busque ahora y cogeré los datos para poder apuntarla. Además, habrá una conferencia abierta que publicaremos el enlace de Zoom unas horitas antes para que no nos la puedan boicotear, porque ya nos ha pasado alguna vez. Si estáis pendientes a las redes sociales y a nuestra página web lo podréis ver, las personas que estáis fuera. Y nada, quería comentar esto, además de las jornadas transfeministas que están pendientes de poner la fecha, que espero que sea prontito también, y deciros que cuando empezamos a trabajar en estas jornadas que estamos viviendo ahora, nos salía multitud de temáticas. Entonces, esta era una de ellas, pero sí que decidimos cómo vamos a ir por partes y se quedó, ¿no?, en la parte más de la descolonialidad y de las defensoras. Pero sí que es verdad que sabemos que va mucho más allá todo este trabajo y que esperamos poder continuar con muchas más actividades y ir poniendo el foco en todos los centros que queda mucho trabajo por hacer. No sé si hay alguien más, sí, por ahí. Mientras voy bajando la escalera, voy a aprovechar para decirle a Andrea y a Karina que muchísimas gracias porque ahí es muy pronto en Argentina. Entonces ellas están han madrugado para poder estar con nosotras, ¿no? Yo creo que es importante reconocer también el esfuerzo de ellas para poder compartir. Ya le paso la palabra. Gracias, compañeras. Gracias a vos, María. Hola. Hola. Hola.
Hola, gracias por las... Hola, sí. Que se va la voz, parece. Que en la intervención hablé del tema de cooperación, que aquí en la mesa, que también es, desde mi punto de vista, hay descolonizar, ¿no? Todo este concepto también de la cooperación y del desarrollo como tal, o sea, ese concepto de desarrollo, ¿no? No por una alternativa al desarrollo, sino por otras modas de vivir, ¿no? Entonces, quería ver que este espacio, agradecer este espacio, que también es de cooperación, pero desde otro punto y de solidaridad, pero creo que la solidaridad entre pueblos y entre los de abajo, entre otras formas de ver las relaciones, ¿no? Con otros pueblos y con otras organizaciones. Y esta mañana con las compañeras defensoras, bueno, se vio la apertura, ¿no? De este espacio para eso. Y por otro lado quería comentar el tema del turismo, ¿no? El turismo como una réplica también colonial, porque esto de los resorts y todo esto que conocéis y que tenemos todos los días a la orden del día, pues en donde no hay contacto realmente con la población nativa, el único contacto es de servidores, ¿no? De estas personas que van de turistas, ¿no? De servidores y de otras formas también de mirada, digamos, muy, muy colonial. Y son modelos que se están replicando pues en todo el mundo, ¿no? O sea, donde el contacto con la realidad, ¿no? De un pueblo, de una naturaleza es simplemente a través desde arriba, ¿no? Yo soy el turista y aquí me sirven estas personas y tengo todo esto a mi servicio, ¿no? Y luego lo que hablaban las compañeras del tema del arte, ¿no? Quiero hacer un apunte con respecto a una profesora de la Universidad de La Habana, que se llama Yolanda Hood, que ha hecho todo un estudio de el arte en el Caribe y en las insularidades, y un arte que responde, ¿no? A la colonialidad, sobre todo a los macroproyectos, a las monocultivos, sobre todo, por ejemplo, la caña de azúcar, ¿no? Que es uno de los proyectos más depredadores que hay en el entorno. Y también de proyectos, por ejemplo, cito alguno, o sea, el arte dentro de esta contestación simbólica también de la universalización también eurocéntrica del arte, ¿no? Y dentro de esto pues están también contestaciones a proyectos macros como por ejemplo el de Cerrejón en Colombia, en La Guajira. Hay una contestación desde el arte también de sangre de las poblaciones, por ejemplo, indígena guayú, que han sido desplazados y que han ocupado ese territorio. Es la mina a cielo abierto más grande del mundo. Y todos los efectos medioambientales humanos que hay en estos proyectos, ¿no? Y que tienen que ver con el despojo también, la expropiación de territorios. Y bueno, quería anotar que hay toda una manifestación del arte rupturista, ¿no? Con esta... Que se implica, ¿no? Dentro de estos proyectos coloniales, de estos proyectos de despojo, y que esta compañera de la Universidad de La Habana ha recopilado un estudio que ha hecho y está muy bien conocer, ¿no? Estas muestras de lo simbólico y del arte. Gracias. ¿Hay otra palabra? Pues ya sí hay, ¿no? Ok, bueno, yo también formo parte del comité con Marusia. Comenzamos este caminar desde hace ya 10 meses, ¿no? Y justamente una de las cosas en las que nosotros nos hemos encontrado y que hemos estado hablando y profundizando mucho con Marusia es justamente
el tema de los vínculos, ¿no? Existe, por un lado, el tema de la apropiación, ¿no? Y ahora que vienen los compas zapatistas, parece que hay como una apropiación del movimiento también, que como pertenecen a ustedes y entonces los que hemos estado resistiendo con ellos desde hace 27 años, pues pasamos a un segundo término, ¿no? Pero sobre todo también de las resistencias que hay aquí, ¿no? ¿Qué pasa con esas resistencias en la isla? Nosotros vemos que hay un extractivismo que es avasallador en esta área, ¿no? Económica y que, claro, ejerce opresión, explotación sobre los cuerpos de las mujeres y hombres inmigrantes, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros hemos invitado a la gente para que pueda compartir con los compañeros zapatistas ahora que vienen las formas en las que resisten, hemos encontrado como una barrera importante. A nosotros nos parece que justo esta parte de la no vinculación o no el nivel de compromiso que de repente nosotros vemos con las compañeras, ¿no? que están ahora aquí, pues no sé si les falta, no sé si lo desconocemos, no sé si no hemos nosotros profundizado mucho en ver las formas en las que están resistiendo a ustedes, pero sí creemos que hace falta como esa parte de comprometerse y de profundizar en lo que les sucede a ustedes aquí. Ayer me llamó la atención que las compañeras de la trenza estaban leyendo los poemas y me pareció curioso que decían, es que las mujeres más oprimidas son las negras, ¿no? Entonces dije, ojo compañeras con los discursos y con las frases, porque yo creo, ¿no? que no pueden venir a decirnos quiénes son las más oprimidas, quiénes son las que más sufren, sino que yo creo que basta con escuchar, ¿no? Lo que las compañeras hoy tuvieron que decir en los momentos en los que se encuentran los países de origen, como para, no creo que sea un ranking aquí de sufrimientos y de quién sufre más. Pero sí considero pues que en este rollo de la decolonialidad, no sé si poscolonialidad, porque no ha terminado, no es que se paró en un momento, sino que ha sido continuo desde hace más de 500 años. Entonces, yo sí veo que nosotros resistimos, ¿no? La comunidad inmigrante y las que somos activistas, tenemos como esa doble resistencia. Nos encontramos con un feminismo que es blanco hegemónico, ¿no? Pero que además un anticapitalismo que sigue siendo clasista, que sigue siendo racista. Entonces, como que hay que hacer mucha resistencia y a veces sí resulta incluso un poco agotador. Cuando empezamos a hablar de la decolonialidad y comenzamos a confrontarlos, ¿no? Y decirles, oye, ¿qué está pasando con ustedes y tal? Como que esta incomodidad no es bien recibida, ¿no? Entonces, creo que sí tendría que replantearse un montón y que los ejercicios de reflexión fueran continuos y constantes, porque sí hay bastante que reflexionar, que autocriticar, sobre todo esto. Yo sí creo en la cohesión, sí creo en que hay que construir puentes para nosotros ir construyendo, ¿no? Y hacer, como dicen los compas zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Gracias. Bueno, yo agradecer mucho estas intervenciones. No he entendido muy bien lo de apropiarnos del zapatismo. A lo mejor, si quieres, luego lo aclaras, porque creo que ojalá nos apropiáramos del zapatismo. Quiero decir, oye, ya me gustaría a mí que nos pudiéramos apropiar del zapatismo. Al menos yo, no sé, las compañeras que conozco aquí sabemos que se estaba preparando todo esto, sabemos quiénes están. Hay compañeras que han intentado participar desde el principio en esa organización del recibimiento. Y sabemos que hay una comisión bien organizada y nosotras, yo creo, desde aquí, lo único que podemos hacer es aprender. Yo concretamente con el zapatismo tuve contacto en el 98 por estar en comunidades y un compañero mío se enamoró tanto que se quedó y allí se ha quedado. No regresó nunca más a España.
pero ya me gustaría a mí, pero puede ser que haya personas que se apropian del zapatismo, no lo sé, o que aquí en Europa nos apropiemos. Yo creo que no, porque precisamente creo que es tan complejo y tan diferente lo que ofrece el zapatismo que todavía estamos a años luz de poder llegar a ese lugar, incluso de apropiarnos un discurso, ¿no? Ojalá. Por lo demás, efectivamente, habéis insistido aquí en lo que es bueno, este extractivismo. Es uno de los... bueno, es uno de los grandes dramas, yo creo. David un poco lo ha mencionado, ¿no? El monocultivo que hay aquí con el turismo y la dificultad para salir de ese círculo vicioso en el cual la población, y lo ha pasado fatal con la COVID, las clases trabajadoras, las personas migrantes, cómo han estado machacadas, entre otras cosas porque tenían una precariedad laboral previa increíble que les impedía asistir ni a la única ayuda que daba el Estado, que eran los ERTE. Entonces, como el ERTE es para quien tiene un empleo, pero por definición, si tú cada año te van empleando, hay gente que lleva aquí 20, 30 años así, ¿no? De te contrato y otra vez te vas a la calle, te contrato, pues en el momento que se da una ayuda, tú no existes como contratada, ¿no? Entonces tienes que acudir a servicios sociales. Es brutal, es monstruoso y lo que cuesta es como salir de esta dinámica. Parece que no hubiera otra manera, ¿no?, de repensar las islas desde otro lugar. Entonces agradezco mucho estas reflexiones. Nosotras aquí sí que hemos, en las jornadas, con Andrea en su día tejimos, desde luego unas de las principales participantes de las jornadas en otras ocasiones han sido las Kellys, que quizás es uno de los movimientos un poco más organizado dentro de toda la población que está sufriendo esto. Pero ahora justo en el estudio que mencionaba David del impacto de la COVID en las mujeres, hemos hablado con muchas, sobre todo mujeres migrantes que trabajan en el sector del turismo y de los cuidados, y la verdad es que es angustiosa el maltrato que viven día a día y bueno, las violencias, ¿no?, que se están sufriendo. Entonces estoy de acuerdo que aquí tendríamos que hacer algo cuesta, efectivamente estoy de acuerdo con que cuesta tejer bien y hacer como más sólida esa resistencia, sí. Ahí hay que darle una vuelta. Respecto al feminismo, bueno, yo no... Has hablado, no sé si del movimiento feminista. Sí, yo de ahí no nada que añadir más que totalmente de acuerdo. Es un espacio de poder y de reproducción de relaciones de clase y unas formas muy violentas. No todo el conjunto, no todo, pero hegemónicamente es lo que está ocurriendo y en las prácticas es lo que está ocurriendo. Sí. Hay una pregunta en Zoom. ¿Quieren que la lea? Sí, dale. Vale, dice Leticia. Es necesaria la deconstrucción del concepto de desarrollo y cooperación desde una mirada decolonial. ¿Qué debería contemplar esa deconstrucción, ¿no?, para que sean herramientas de transformación política y de estructuras? Pues esto da para otras jornadas. Pero bueno, yo creo que es que, claro, no, con estas intervenciones tampoco nos da tiempo de entrar muy en profundidad, pero también justo antes de la pandemia se organizaron unas jornadas, creo que también estaba Marina, en las que nos invitaron a hablar de este tema, ¿no?, y a deconstruir el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo, al fin y al cabo, es un concepto construido a partir de la matriz colonial, patriarcal y capitalista, que también tuvo sus momentos de resistencia, igual que hoy estáis aquí mujeres admirables, defensoras, que habéis puesto el cuerpo, ¿no?, para resistir ese modelo de desarrollo que amenaza con cargarse comunidades y recursos naturales, además de pueblos, ¿no? Aquí en Europa también, pues como viene defendiendo desde hace años Silvia Federici, ¿no?, cuando se refiere a la quema de brujas, tuvo que ver también mucho con esa resistencia a las mujeres en los inicios del capitalismo, para que el capitalismo fuera posible, ¿no?, se destruyeron esos vínculos, ¿no?, que era necesario destruir esos vínculos, ¿no?, colectivos, comunitarios, ¿no?, para que esa libertad malentendida, ¿no?, de la que hoy se habla tanto, ¿no?, por parte de determinados personajes
político se llevase adelante ese proyecto depredador extractivista que habéis comentado, ¿no? Uno de los primeros pasos para replantear el desarrollo es estar dispuesto a aprender del sur, ¿no? Y no abordar, por ejemplo, las políticas de cooperación como los del norte que ayudan a los del sur, ¿no? Sino intentar abrir esa ventana de posibilidad de aprender también de todo lo que se ha hecho. Yo creo que dentro de todo lo que se ha hecho hay muchas cosas que tienen que ver con lo paliativo, con estructuras y con infraestructuras y demás, que lo ideal sería que lo hubiesen hecho los estados de muchos países del sur que no han dejado que fueran estado, ¿no? Y cuando han dejado que fuese, pues ya está ahí Vargas Llosa, ¿no? Que está por España, no sé si lo sabéis, y ayer dijo que, bueno, que como a veces se equivocan votando, pues pasa lo que pasa, ¿no? Pues justo cuando se han equivocado votando, por ejemplo, en el caso de América Latina, es cuando ha habido algo de Estado, pero el papel de países como España se ha vuelto más agresivo, ¿no? Hacia esos países en los que la gente se ha equivocado votando, promueven la construcción de un Estado o promueven constituciones como la de Bolivia, Ecuador, que contempla cosas de las que también deberíamos aprender y a lo mejor no estaríamos en emergencia climática, ¿no? Como que la naturaleza también tiene derechos, ¿no? Entonces, de entrada esa predisposición a aprender y retomando aquella idea de la anticooperación también, ¿no? Que a veces también se ganaría mucho dejando de hacer otras cosas. Lo hemos visto también estos días con la polémica, por ejemplo, sobre la sentencia sobre el tema de la pesca en el Sáhara, ¿no? Por los acuerdos con Marruecos, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Senegal. Nos quejamos, ¿no? Es que vienen muchos inmigrantes y tal, pero en toda la costa de Senegal el principal medio de vida, que es la pesca, bien que nos aseguramos de que los acuerdos favorezcan que los pescadores o las empresas españolas que se dedican a pesca al final con el arrastre se lo queden todo, ¿no? Pero luego tenemos una política de cooperación para ayudar a los pobres senegaleses que no tengan que salir de su pueblo, ¿no? Además la vinculamos a la emigración, ¿no? A la inmigración, la política, ¿no? Entonces, claro, la coherencia de políticas también es muy importante, pero forma parte de eso. Yo creo que también, como dentro de todo esto, el feminismo también nos da muchas lecciones, ¿no? Porque plantea, como decía al principio, otra lógica de desarrollo. Yo creo que aunque la pandemia ha debilitado lo colectivo en general, que yo creo que también es otra cosa que nos devuelve al tema de los vínculos, el feminismo nos ha dejado en los últimos años muchísimas lecciones. Es un movimiento que además se ha vuelto internacional, impulsado también desde América Latina, hablando, por ejemplo, de la huelga mundial feminista, incluso se ha convertido en una de las principales, dentro de sus divisiones, de sus discusiones y demás, que yo creo que se lleva mucho mejor que en otros colectivos, también hay que decirlo, se ha vuelto en una amenaza importante para el sistema, ¿no? El otro día, creo que era Sin Permiso, había un artículo sobre el tema de la precariedad y tal, y se ha hecho un estudio hace poco que recogía que el 68% si se recogieron los trabajos de cuidados en el conteo, ¿no? En la valoración, en aquello a lo que se debería dar valor, ¿no? Que son los cuidados, porque es lo que permite mantener la vida y la sociedad, eso representaría el 68% del Producto Interior Bruto en Reino Unido, en Gran Bretaña, ¿no? Y eso es más que todo el resto de sectores económicos juntos, ¿no? Que el sector de la industria, de los servicios, de la construcción. Pues por ahí van los tiros, ¿no? A la hora de hablar y de replantear el desarrollo y obviamente también a la hora de hablar de la cooperación. El problema no es de recursos, sino de qué es lo que se hace y de si estamos dispuestos a desaprender y a revisar un montón de cosas. Yo, David, quería sumar una cosita a esto que estás diciendo, que por supuesto suscribo, estoy de acuerdo. Traer algo que señaló Cari, ¿no? de la batalla cultural y lo micropolítico, y no como receta, pero sí pensar, por ejemplo, en inventar todo el tiempo, en perforar la virtualidad con medios de comunicación, aunque duren 2 meses, aunque sean un año, es decir, sin esa romantización de lo colectivo y de la continuidad, sino entender que son acciones, acontecimiento, y que interpelar a la prensa, interpelar esos discursos es también proponer otras escrituras.
pienso en el Diario de Mallorca, pienso en Última Hora, pienso en las formas que se reproducen constantemente en la prensa, por ejemplo, concretamente mallorquina, ni hablar si te nombro la Argentina, ¿eh? O sea, estoy señalando porque estáis ahí, pero si te nombro algunas de acá, joya también, ¿eh? Y tela. Pero digo, pensar en eso que nos encontramos cuando tomamos un café, porque también está esta falsa sensación de, bueno, nadie más lee papel, el diario en papel no se distribuye. Sí, y se distribuye gratuito en la calle, porque ya nadie lo compra, que eso es diferente, y de alguna manera ese mensaje siempre te está llegando, ¿no? En términos de migración, por ejemplo, acá hablo de la prensa en general, la hegemónica, porque acá también el Grupo Prisa, por ejemplo, edita papeles y tiene medios de comunicación, y son cada vez mucho más monopolizados los medios de comunicación, es un problema muy grave y hay que interpelar, hay que generar esas otras escrituras. Y esas otras escrituras también supone revisar nuestros archivos, así como decías anticooperación, bueno, pensar en formas anarchivísticas también, ¿no? Formas anárquicas de interpelar el archivo, inventar leyendas si hace falta, que el concepto de desarrollo sea el nuevo cuco, por ejemplo, ¿no? Empezar a inventar leyendas, yo a veces no sé si lo que hay que hacer es reconstruir o realmente hacer que estalle, que implosione y ya está, sin proceso, ¿no? Pero para eso hay que producir otras formas de escritura, o al menos son mis trincheras, digo, también sirve armar un partido político, pero creo que ahí se está jugando una agenda que, por ejemplo, las posiciones más extremistas saben usarlo, saben usar los medios de comunicación, saben marcar agendas, saben llegar, porque claramente no solo tienen esos poderes para hacerlo, sino que saben producir discurso y subestimarlos es un error muchas veces de las izquierdas y de las posiciones más bien pensantes, ¿no? Esa es como una herramienta que me parece que estaría bueno ir pensando juntos. Hola. Vale. Bueno, me toca asumir un rol que odio, que es el de pediros que, bueno, deberíamos ir concluyendo la sesión. La verdad es que está siendo súper enriquecedora. Se están abriendo muchísimos debates. Ya hemos tenido que cortar justamente antes por el tema del tiempo, pero es verdad que justo después vienen otras actividades, las que están implicadas otras compañeras y, bueno, tampoco las queríamos hacer esperar demasiado. Queremos también aprovechar el tiempo de la pausa, de la comida, para ir reposando un poco todo lo que estamos, ¿no?, ahí aprendiendo, compartiendo, debatiendo, deconstruyendo, ¿no?, y que también se pueda aprovechar este espacio. Siento que no podamos, ¿no?, continuar con esto, pero sí que agradecer muchísimo a María, a David por estar aquí, por acompañarnos, a Andrea y a Karina, por supuesto. Quería comentar que Karina y Andrea no solo forman parte como ponentes y como moderadora, sino que también han estado durante todo el proceso de construcción de estas jornadas, ¿no?, porque hubo un momento en el que cuando estábamos empezando a organizar lo que sería este evento, las compañeras de repente dijimos: ¿cómo vamos a organizar unas jornadas con un enfoque de colonial o descolonial sin contar con las compañeras del Sur Global, ¿no? Y entonces fue cuando dijimos, bueno, vamos a hablar con las compañeras, y ahí estuvieron siempre a tope organizando con nosotras, y también lo quiero poner en valor, destacar y agradecer como se merecen. Así que, bueno, muchísimas gracias. Concluimos y, si os parece, os invitaría... No. Vine aquí. Si no... Ya me echa hasta el propio micro. En fin, os invitaría a las que estamos aquí presencialmente que podamos aprovechar estos 20 minutos que tenemos ahora antes de la comida para recuperar el espacio que tuvimos que reconducir, que es la visita guiada, que tenemos aquí, esta exposición maravillosa, tan interesante, tan potente, de Ni miel ni Estado, hambre de justicia, de Taula per Mèxic, y os invito a que nos veamos ahora en el hall con la compañera Susana, que la tengo aquí, y podamos hacer un poco una revisión de este material tan interesante. Así que, bueno, después nos vemos a las 3:30 con el resto de compañeras, y nada, muchísimas gracias por todo. Hasta pronto.